Muy bien, bueno, para esta sesión que tenemos acá, vamos a estar viendo dos partes. La primera va a estar relacionada con lo que es el último de los componentes formativos y las evidencias, todo lo que está dentro de la actividad de aprendizaje número 3. Y vamos a tener una segunda sección al final en la cual voy a estar explicando lo que son las fechas del cronograma y todo lo relacionado con ya el cierre de curso. Les recuerdo también que en la sección sesiones en línea tenemos las grabaciones de las sesiones anteriores para que tengan acceso a ellas si las llegan a necesitar en cualquier momento. Vamos a irles compartiendo para que ustedes vean. Recuerden que el tercer componente formativo se llama These are my hobbies. Ya una vez hayan estudiado los tres componentes, deben estar en la capacidad de realizar en ese caso todas las evidencias que tienen en el curso. Bueno, vamos a ir abriendo para que ustedes vean. Este es el componente que se llama These are my hobbies. Vamos a tener en total 6 secciones para esta ocasión. La primera es el uso de los posesivos con la expresión who's this, lo que es el presente continuo, los verbos terminados en ing, el uso de las preposiciones de tiempo y aplicaciones de la palabra when, mirar vocabulario de cosas que están ocurriendo sobre la familia y finalmente un vocabulario sobre lo que es pasatiempos y hobbies. Bien, pasamos a la parte acá de los posesivos. En este caso vamos a ver dos tipos de posesivos comparando, como siempre me gusta contrastar con lo que hacemos en español. Vamos a ver dos tipos de positivos y luego vamos a ver el genitivo y vamos a ver cuáles son los equivalentes en español a este tipo de palabras para poder entenderlas con más facilidad. Lo primero que hacemos con los posesivos es para indicar precisamente cuando hablamos de una persona, objeto, animal, lugar, e indicar con qué o con quién está relacionado. Esto es bastante básico, simplemente decir de quién son las cosas. Entonces, hay que decir que en este caso, como buen adjetivo, como todos los demás adjetivos que indican características, siempre deben estar ubicados antes de la persona o del objeto del que se está hablando. Si aquí aparece, por ejemplo, este vestido, y ella quiere decir mi vestido nuevo es hermoso, entonces debe decir my new dress is beautiful. Va a ir primero el posesivo, luego la característica que indicar que es nuevo y luego sí el vestido. No se va a decir new my dress, sino mi vestido nuevo, mi nuevo vestido, que también lo podemos decir en español, por cierto, en ese orden. Pero recuerden que en inglés siempre las características deben ir todas antes del objeto del que se está hablando. Entonces, en este caso, como estamos nombrando que el vestido es nuevo y es suyo, van a ir ubicados antes. Ya si algo lo vamos a indicar como un statement con el verbo, así como en español, si ya decimos qué es el vestido, entonces ya decimos, no, el vestido es hermoso. Ya ese sí va a ir después del verbo del que estamos haciendo referencia. Cuando algo es, parece o se ve de cierta manera, entonces ya ahí cambia el orden de las palabras, pero el posesivo sí debe ir primero. Oh, that is her house. Esta es su casa. Cuando decimos su casa, en ese caso con her, nos referimos a la casa de ella. How old is your son? ¿Cuántos años tiene tu hijo o su hijo, si es el hijo de usted? En ese caso, your va a ir justo delante de son. Diana is my best friend, que dice mi mejor amiga. Tanto mi como mejor, como son características, van a ir ubicados delante de friend para ese caso. Oh, he fished
his teeth. Él se arregló sus dientes. No usamos hair porque en este caso estamos hablando de un hombre, he. Entonces va a ir relacionado el pronombre con el posesivo. Oh, I painted my nails. Me pinté mis uñas. Normalmente en inglés para ese caso se dice de quién son las uñas. Un poquito redundante de pronto, pero es como se usa. Entonces, en general, para mirar los posesivos, vamos a tener acá un video que ustedes pueden observar cuando estén participando ya directamente en lo que son las actividades del curso. Pero en breve los posesivos van a ser my cuando algo es mi, cuando algo es mío, your cuando algo es tuyo, cuando eso es tu casa, tu carro, demás. His cuando algo es de él, her cuando algo es de ella, its cuando algo es de eso. Oh, vamos a colocar acá un ejemplo con its para que vayan entendiendo. Si yo digo, por ejemplo, this is a cat, ese es un gato, and that is its toy. Si yo digo, this is a cat, ese es un gato. That is its toy, ese es su juguete, o sea, el juguete del gato, de él. Its, como ya lo dijimos, puede ser masculino o femenino dependiendo a qué vayamos a hacer referencia, pero no se usa para personas, sino para animales, para objetos. Por ejemplo, vamos a decir, I like Colombia and its people. Si yo digo, I like Colombia and its people, me gusta Colombia y su gente, o sea, la gente de Colombia. Siempre va a indicar eso. Miren que en este caso tenemos varias formas de decir precisamente lo indica la posesión, pertenencia o la relación, como lo quieran mencionar ustedes, allí va a aparecer en ese caso, ¿ok? Para tener presentes. Entonces, en plural usamos our cuando algo es nuestro o nuestra. Your cuando algo es suyo, ya sabemos que you siempre aplica singular o plural. Y their cuando algo es suyo, de ellos o de ellas. Miren que cuando hablamos de posesivos tenemos tres formas de decirlo. Si yo digo ese es su juguete, o sea, el juguete del gato, yo puedo decir que el juguete es suyo. Existe el su de su juguete y existe el suyo también para indicar la pertenencia. Y también cuando hablamos del ejemplo de Colombia, decimos, me gusta Colombia y su gente para decir la gente de Colombia. Entonces allí tenemos tres formas distintas, si se dan cuenta, de indicar la pertenencia. Primero indicar mi o su, por ejemplo, su juguete. La segunda forma es el juguete suyo y la tercera es para decir el juguete de él, o sea, el juguete del gato. Ya tienen tres formas allí, ya vimos la primera, que es con el posesivo. Cuando no voy a indicar el objeto directamente, sino decir ese es tuyo, suyo, mío, entonces ya allí pasamos a los pronombres posesivos. Por eso es que a veces cuando mencionan en inglés el tema de que estos son mis pronombres y demás, normalmente hay una confusión porque suelen utilizar el adjetivo posesivo, que no es un pronombre como tal. Son detalles precisamente del uso corriente de la lengua que no necesariamente coincide con el uso correcto de tal. Bueno, tenemos acá para esta parte lo que es los pronombres posesivos, podemos utilizar mine para decir esto es mío. Tenemos your para decir this is yours, para decir esto es tuyo. This is his, this is hers, por ejemplo. Con it normalmente no se usa como pronombre posesivo como tal, así que a tener en cuenta. Tenemos ours
cuando algo es nuestro, yours, cuando algo es suyo, de ustedes, y theirs, cuando algo es de ellos. Vamos a colocar un ejemplo acá. Mm, She has a house. Vamos a colocar un ejemplo. Ahí está. Colocamos, por ejemplo, she has a house. Ella tiene una casa. Bien. That is her house. Entonces ya ahí digo, esa es su casa, o sea, la casa de ella. Pero también puedo decir, the house is hers. La casa es suya, o sea, la casa es de ella. ¿Ok? Y ahí tenemos una segunda forma en la que podemos participar con los posesivos para ese caso. Los pronombres posesivos no llevan apóstrofe al final, eso es para otra cosa. Yours, hers, ours, theirs van una sola palabra sin ese apóstrofe o comita en medio, eso no se usa en ese caso. Y como todas las palabras que hemos visto en este contexto son invariables, no cambian a masculino, femenino, singular o plural, a diferencia del español que hay nuestro, nuestra, mío, mía. No, no, no. No se preocupen, ni en plural. No se dice those computers are mine. No, those computers are mine. No hace falta el plural porque ya computers lo tienen. Esa es por lo menos la lógica cuando se usan en inglés. También hay que decir que los pronombres posesivos se usan precisamente cuando no menciono el objeto o la persona de la que estoy hablando. Es como cuando digo, esa es mi casa, pero yo no digo la casa es mi, sino la casa es mía, por ejemplo, si es el caso. Entonces, oh, it's mine, acá aparece precisamente. Oh, it's mine, esa es mía, me pertenece a mí. También podemos preguntar precisamente, whose car is this? ¿De quién es este auto? Ahí ya tenemos la pregunta que decíamos. Oh, is it yours? Es tuyo, ya no tengo que decir qué objeto estoy hablando, solamente indico la pertenencia. Entonces, precisamente cuando van a nombrar la pertenencia, en vez de usar el adjetivo posesivo, van a usar el pronombre posesivo. Oh, this bag is my bag, not your bag. Si este bolso es mi bolso y no tu bolso, yo puedo decir también this bag is mine. Solo la pertenencia. Este bolso es mío. Entonces es igual al español. Una cosa es decir mi bolso y otra decir es mío. Son dos tipos distintos de palabras. Allí tienen el ejemplo entonces a tener en cuenta, similar a lo que vimos en ese caso. Y aparecen también algunos ejemplos que ustedes pueden ir practicando precisamente para repasar estos pronombres. Recordar allí los ejemplos, lo que vimos ya. El uso del io ya lo habíamos visto, que significaría tú, su, dependiendo cuál vaya a ser el caso. En español nos quedamos cortos porque hay mucho su para esta parte y en realidad después, cuando hablamos de suyo o suya, no sabemos si es suyo de usted, suyo de él, suyo de ustedes, suyo de ellos. Hay mucho enredo. En español es demasiado simplificado y se presta a confusiones. Entonces hay que estar muy pendiente de aprenderlos en inglés y de saber que cada uno tiene un uso en específico. El último uso que damos es el genitivo. El genitivo también sirve para indicar posesión o pertenencia, pero en este caso es nombrando directamente a quién le pertenecen las cosas. En ese caso creo que la traducción más sencilla del genitivo es decir de. Yo digo, esta casa es de Ana. Entonces ya allí cambia esa parte. Yo digo, por ejemplo, that is Anna's house. Digo, esa es la casa de Ana. Entonces a Ana le agrego ese apóstrofe con S, esa comita con la S, y da la indicación de que le pertenece a esa persona.
Como todas las características, y esto es algo general en inglés, las características van antes del objeto. Y yo estoy diciendo que esta es una casa. ¿Qué característica tiene la casa? Que la casa es de Ana. Eso es una característica de la casa que la diferencia de las demás casas. Y por lo tanto, esta característica, decir Anna's house, Anna's va a ir antes de la casa, de la palabra casa. Así que ojo. Miren que en este caso, a pesar de que eso traduce de, no decimos that is the house of Anna. No, debemos decir Anna's house en ese caso. Ojo con eso. Simplemente se entendería the house of Anna, sí, pero sería raro. No es lo común, no es la lógica en el idioma inglés, así que muy pendientes. Normalmente cuando vamos a hablar de objetos, indicar la pertenencia en singular, no hay problema. Colocamos simplemente la apóstrofe y la S. This is Héctor's briefcase. Este es el maletín de Héctor. Ahí tiene la terminación para indicar la pertenencia. Bien. Si a un sustantivo en singular, por ejemplo, termina en S, no hay problema, simplemente se le agrega la S para ese caso. Pero cuando hablamos de cosas en plural, si ya terminan en S, en ese caso no se agrega la otra S. Oh, those are our father's briefcases. Esos son los maletines de nuestros padres. No hay problema en ese caso. Father, simplemente coloco el apóstrofe. ¿Para qué? Para diferenciar el plural del singular en ese caso. Si llega a haber algún tipo de plural que no termine en S, entonces allí sí lo vamos a colocar en con el apóstrofe y S, como veníamos viendo el genitivo. Where is the women's bathroom? ¿Dónde está el baño de las mujeres? Entonces ya mujeres en plural, como no termina en S, simplemente sí se le agregamos en ese caso. También para los nombres propios, ambas opciones son válidas, sea con o sin. Si quieren mantener la consistencia, pueden usarlo con apóstrofe y S si es más fácil para ustedes. También hay que decir que el apóstrofe también va a variar dependiendo de cómo lo quieran usar. Normalmente para decir, por ejemplo, que hay un apartamento que le pertenece a James y a Gloria, yo digo, James and Gloria's apartments is big. Estoy diciendo que es un apartamento que le pertenece a James y Gloria. Es el mismo y a los dos les pertenece el mismo apartamento. Pero si digo James and Gloria's apartments are big, en este caso estoy diciendo que James tiene un apartamento y Gloria tiene otro. Así que ojo a ese caso. Pues bien, también podemos utilizarlo, claro que sí, como sujetos de una frase si llega a ser el caso. The President of Denmark's speech was inspiring. El discurso del presidente de Dinamarca fue inspirador. No hay problema en esa parte para usarlo como sujeto. Hay que decir que cuando colocamos el genitivo no hace falta colocar el sustantivo o el objeto o la persona de la que estamos hablando. Igual que ocurre con los pronombres posesivos, si yo digo esto es mío, no tengo que decir esto es mío teléfono, no hace falta. O si digo esto es de Sofía teléfono, no hace falta. Simplemente, oh, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? Oh, it is Sofía's. Es de Sofía. Listo. Con esa terminación hacemos el de. Yo sé que de traduce of en inglés, pero cuando vamos a decir que algo le pertenece a, cuando decimos esto es de, esto le pertenece a, entonces en ese caso colocamos ese apóstrofe y la S. No usamos el of para ese caso. Ojo, ya lo he dicho varias veces. No usamos el of para ese caso. Bien, no se usa el apóstrofe con la S para usar
plural, no se escribe two lemons con apóstrofe, no. El plural en inglés es solo agregar la S, no hay que agregar ningún apóstrofe, nada de eso. Ojo, existen palabras o expresiones que son estructuradas directamente con el of porque es costumbre y más que nada aplica a objetos, no a personas, ¿ok? Si yo digo la Gran Muralla China, se dice The Great Wall of China. No se dice China's Great Wall. Es una cuestión más de costumbre, de ciertas expresiones. La Estatua de la Libertad, The Statue of Liberty, puede ser, para ese caso, aplicarlo de esa manera que les quede allí a ustedes también la expresión, ¿ok? Entonces, para observar simplemente la cuestión. Y lo último que vamos a ver en este caso, recuerden que el genitivo se usa para indicar posesión. ¿Ok? Cuando hablamos de cosas en las que no hay pertenencia, no es necesario utilizarlo. Por ejemplo, el final del camino, this is the end of the road. No es que al camino le pertenece el final, no. Es un lugar, el final del camino, simplemente. Entonces, that is the end of the road. Ese es el final del camino. ¿Ok? En algunos casos, cuando el objeto tiene directamente una característica para decir para qué sirve o para qué está hecho, entonces estamos utilizándolo como adjetivo. Entonces, en ese caso no lleva genitivo. Si yo digo la ventana del avión es un tipo de ventana, ¿ok? No es que la ventana le pertenece al avión y el avión dice esto es mío. No, no, no. Es una característica. ¿Qué tipo de ventana es? Ah, una ventana de avión. De hecho, creo que todos identificamos cuando la vemos con esa forma y estilo, ya sabemos qué tipo de ventana es. Estamos hablando de un tipo de ventana. En esos casos no lleva genitivo, simplemente digo the airplane window, porque estoy diciendo el tipo de ventana. ¿Ok? Entonces, muy pendientes a esas cuestiones y para repasar todo esto, vamos a tener aquí una expresión, perdón, una actividad donde vamos a poder practicar estas expresiones. Aquí vamos a mirar si estamos utilizando el posesivo, si necesitamos usar el pronombre personal, dependiendo cada uno de los casos. Como siempre les digo, estas actividades háganlas a conciencia. Recuerden que si no les sale correcto, ustedes pueden regresar, repasar el componente formativo y volver a practicar en este caso porque no va a afectar su calificación. Muy bien, lo segundo que vamos a tener acá, ya que, bueno, hemos cargado aquí la siguiente sección, es la del presente continuo. El presente continuo ya lo habíamos explicado un poco por encima. Básicamente, a diferencia del presente simple, y aquí les voy a dejar que corra un poquito el video para irlo comparando, el presente simple lo usamos para actividades que se repiten, para actividades que no tienen un momento específico, mientras que el presente continuo se va a utilizar para referirse a cosas que estamos haciendo justo en el momento en el que se está hablando, es cuando están ocurriendo. Si yo digo, por ejemplo, I'm washing the dishes and my sister is doing her homework. Yo estoy lavando los platos y mi hermana está haciendo la tarea. Bueno, en ese general, en español podemos decir la tarea o sus tareas, depende cómo lo quieran decir. Eso significa que cuando yo empiezo a decir la frase, ya estoy haciendo la acción de lavar los platos, ya mi hermana está haciendo la acción de hacer su tarea. Y muy probablemente cuando termine de decir la frase, seguiré haciendo la misma acción y ella también seguirá en sus tareas lo que tenga por allí
pendiente. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una actividad que ocurre en solo una ocasión. ¿Que puedo estar lavando los platos en otros momentos? Sí, es probable que lo haga varias veces. Que mi hermana haga su tarea en varias ocasiones, eso es normal. Pero me estoy refiriendo exclusivamente a esta ocasión. Y esa es la diferencia del uso entre el presente continuo y el presente simple. Ya lo habíamos visto a la inversa en el nivel pasado. Había explicado el presente simple y allí di ejemplo de lo que es el presente continuo. Pero para este caso es simplemente para referirnos que la acción está ocurriendo ahora mismo. No me interesa si se repite o no se repite, simplemente ahora está ocurriendo. ¿Ok? Es para hablar de acciones que están pendientes. Miren que aquí les aparece la referencia temporal cuando vayamos a indicar que algo está ocurriendo o que estoy en medio de algo. Por ejemplo, vamos a mirar el segundo ejemplo que aparece aquí. I'm spending more time with our friends. Estoy pasando más tiempo con nuestros amigos. Eso significa que hay una serie de acciones que están ocurriendo en este periodo de tiempo. Digamos, en las últimas semanas estoy pasando más tiempo con mis amigos, como en español. No va a significar literalmente así como al 100 que está ocurriendo ahora mismo, pero sí estoy en un periodo en el que hay varios espacios que se repiten, pero solo en este tiempo. Antes no ocurría, por ejemplo. Entonces no es una actividad que ocurre o es válida todo el tiempo, sino que solamente es válida en un periodo reciente. En ese sentido, utilizamos el presente continuo, siempre y cuando sea para indicar repetición dentro de un periodo, en algo temporal, algo que no era así, pero ahora sí es así. ¿Ok? Hay que tener pendiente allí. Por ejemplo, oh, Sandra is working in the restaurant over Christmas holidays. Ella está trabajando en el restaurante para las vacaciones de Navidad. Me interesa ese ejemplo que aparece aquí. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo que va a cambiar. Ya lo que pasa en las vacaciones es probable que deje de vivir allá. I'm living in Medellín at the moment. Estoy viviendo en Medellín en este momento. Eso puede cambiar. Antes no era así, ahora sí es así. Más adelante creo que no. Porque si lo estoy diciendo de esa manera, es muy probable que me esté refiriendo a un cambio. Entonces lo puedo utilizar para hablar de circunstancias específicas al momento, precisamente cosas que cambian allí. Oh, you have to pay attention when you are studying. Tienes que prestar atención cuando estás estudiando. Es decir, de resto no, en ese momento sí. Quiero simplemente especificar que es una acción que va a ocurrir en ese momento. ¿Cuándo va a ocurrir que tenga que prestar atención? Cuando esté estudiando. No hay otro momento para esa parte. Puede utilizarse para futuro cercano. Oh, the store is having a sale next week. Esta tienda va a tener descuento en la próxima semana. Ya ahí va a ser un momento y luego va a dejar de ser así. Va a estar ocurriendo de esa manera. A veces en español utilizamos el presente simple para ese caso. Oh, la tienda tiene un descuento. También es válido para esa parte. Pero son cosas que ya son cercanas a futuro y que las sabemos cuándo van a ocurrir con mucha facilidad. Recuerden también que el presente progresivo puede indicar acciones que se repiten con frecuencia cuando sabemos que están enmarcadas dentro de un periodo en el que se está repitiendo. Oh, he's constantly complaining about the same thing. Él constantemente se queja de lo mismo. No lo ha hecho toda la vida, pero últimamente sí. In spring the birds are always singing. En primavera los pájaros siempre cantan, siempre están cantando. Eso es en ese periodo. A lo que se acabó la primavera, se acabó la cuestión. Es algo temporal. ¿Ok? Hay que entender que el español no siempre suena igual. Por ejemplo, oh, él constantemente se está quejando de lo mismo. No, normalmente decimos, él constantemente se queja de lo mismo. Oye, los pájaros siempre cantan en primavera. Nosotros en español solemos usar el presente simple para esas cosas, pero en inglés suele haber más el presente continuo. Así que ojo con esta parte. Entonces, cuando vayamos a hablar del presente continuo, si nos damos cuenta,
Vamos a utilizar el verbo to be en sus distintas formas y el verbo va a terminar con las palabras ing. Miren que en todos los ejemplos lo hemos dado de esa manera. She's working at the hospital. Ella está trabajando en el hospital. I am fishing in the lake. Estoy pescando en el lago. Eso sí, si el verbo termina en e, normalmente cuando agregamos el ing no se suele escribir. Dance pasa a dancing, por ejemplo, en este caso. Cuando terminan en IE, normalmente se escribe la I con Y, especialmente cuando son más corticos los verbos. Igual no son muchos aparte de esto, así que no se preocupen. Aprenderse esos así como van. The die, dying. He's lying to you. Te está mintiendo. Entonces ahí cambia la Y por la I latina por Y en ese caso. Los verbos que son más corticos y terminan en esa combinación de consonante, vocal, consonante, suelen repetir la última consonante. Es simplemente porque se pronuncian por separado las sílabas. No es una diferencia, una separación así grande, sino que es más una cuestión como de hacer un poquito más de fuerza de voz. Digo running, stopping, stopping. No es stopping, no. Running, no. Running, running, stopping, stopping. Hay que hacer la diferencia allí. Es una pausa muy breve. Escuchen los ejemplos precisamente que les colocan en este caso para que vean que van a captar cuál es el motivo por el que se hace eso. Con ciertas consonantes como la W, la X, la Y, no hace falta duplicar esas consonantes, no es común para ellos, porque esas se pegan en una sola sílaba. Following, no es following, no. Fixing, no hay fixing, no. Studying, no hay studying. No hace falta que ese sonido se duplique en ese caso, entonces simplemente se escriben igual. ¿Ok? Bien. Cuando hay también verbos que son más largos, por eso aplicaba más a los más corticos, como decíamos ahorita. eh, si los verbos son más largos y la última sílaba no lleva ese acento, entonces no pasa nada. Si el acento va al final, sí es muy probable que se tenga que duplicar las consonantes. Aquí hay que hacer como un contraste. Listen, listening. Visit, visiting. Offer, offering. Mientras que los que llevan el acento al final normalmente sí por la forma en la que se pronuncia. Admitting, regretting, submitting. Entonces ahí sí toca duplicar. En algunos verbos, especialmente con la consonante L, nos vamos a dar cuenta de que en inglés americano no se suele modificar. Hay excepciones, sí, dependiendo de la entonación. El inglés americano suele seguir con la L la misma norma que es travel, el acento está al principio. Entonces, traveling no duplica. Control lleva el acento al final. Entonces, controlling lleva doble L. Pero en inglés británico, si lo llegan a usar, todos los que van con L van con la consonante duplicada. Ya eso es una cuestión allí a observar. Pues bien, entonces ya saben, van a utilizar el verbo to be, igual que en español el estar, estoy haciendo esto. Y luego el verbo, así como en español hacemos con el ando, endo, en inglés es simplemente colocar el ing al final. Como es con el verbo to be, la negación será agregando el not antes del verbo. Oh, I am not drinking water, no estoy tomando agua. Y la interrogativa, como todos los casos en los que se utiliza el verbo to be, va a ser colocando el verbo adelante. Am I drinking water? Yo estoy tomando agua. Es todo lo que hacemos para ese caso. Bien, hay algunos verbos que normalmente no se utilizan en presente continuo en inglés. Creo que en español la mayoría más o menos va como al mismo estilo. Se le llama stative verbs. En español se traduciría como verbos estáticos. Indican estados de ánimos, emociones, condiciones, cómo están las cosas en un momento. ¿Ok? En algunos a veces sí se pueden usar, depende el contexto, pero es muy raro. ¿Ok?
Vamos a tomar el ejemplo del verbo understand, ya que lo marqué aquí el último de la cuestión. Eh, en español es común que le estoy diciendo a la persona que me está hablando, ay, sí, claro, yo te entiendo. No es común decir, yo te estoy entendiendo. No. Se puede, pero no suena igual de obvio para un caso. Es más fácil decir, claro, te entendemos. O te estamos entendiendo. No suena tan lógico para un contexto de la frase. Lo mismo ocurre en inglés. No, I am understanding you. No, I understand what you say. Y ya. Simplemente para ese caso. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esa parte al momento de utilizarlos. Igual aquí van a tener algún par de referencias. Recuerden, cuando tengan dudas sobre cómo usar las palabras en su contexto, les recomiendo mucho estos enlaces. Word Reference es un diccionario que tiene, en este caso, el uso de las traducciones y también indica palabras en su contexto, les puede ayudar mucho. Y Lingui es un tipo de buscador, se podría decir, en el que podemos escribir palabras o frases y nos va a mostrar ejemplos en contexto de muchas cosas que aparecen en línea. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que acabamos de explicar. Para que lo practiquen, recuerden escuchar siempre esa parte. Cuando vayamos ya a practicar la actividad didáctica, en ella vamos a tener una sección de falso y verdadero. Vamos a leer la frase y vamos a mirar si es correcto el uso que le están dando allí a la frase. ¿Está correcto que hayan aplicado el presente continuo? ¿Está o no? De pronto, eso lo vamos a definir allí. Le seleccionamos la opción y le damos enviar. Ya ustedes lo irán practicando para que lo tengan en cuenta y por ahora vamos a pasar a lo que son las preposiciones de tiempo. Eh, Creo que ya eso lo habíamos explicado en el nivel anterior, así que tampoco le voy a demorar demasiado así la cuestión, no se preocupen. Básicamente usamos at cuando vamos a hablar de horas en particular, en algunas fechas festivas. A veces se suele utilizar at Christmas para decir que están en el día de Navidad y también se usa con la palabra noche, at night, o en momentos concretos del día, at lunchtime. Eso es una hora, a la hora del almuerzo. A veces el almuerzo dura 2 horas, pero solemos decir a la hora del almuerzo. On se utiliza para hablar de días. On Wednesday, on Saturday, el miércoles, el sábado. O días que tengan nombre. New Year's Day, el día de Año Nuevo. On New Year's Day. O si damos la fecha, on March 8th, el 8 de marzo. Mientras que in se usa para el resto de cosas, para decir momentos del día, semanas, meses, años, estaciones, décadas, siglos, todo lo demás. Mientras que at es para horas y on, bueno, y para night. Y on es para días. Simplemente es eso. Creo que ya es algo que ustedes pueden mirar con los ejemplos porque ya lo habíamos estudiado anteriormente. Si no hicieron el nivel uno y sienten que faltan cositas, recuerden que les voy a estar mandando también un correo con enlaces para que ustedes se puedan registrar al nivel uno en caso de que lo quieran hacer. Bien. Miren la comparación aquí. Independence Day in Colombia is in July. El día de independencia es en julio, pero digo, Independence Day in Colombia is on July 20th. Si estoy mencionando la fecha, el día exacto, digo on. Y para los demás casos, uso in en esa parte. Entonces, para tener allí muy presente en ese caso. Pues bien, no se usa at, on, in o the con las siguientes expresiones. No digo on today, porque tampoco digo también en español en hoy. No. Así que ese tipo de palabras no necesitan más expresiones porque ya son expresiones de tiempo. Para el fin de semana en inglés es común decir on the weekend, en inglés británico es común decir at the weekend. Ya es una cuestión de costumbre. En lo personal me suena como más natural on the weekend porque estamos hablando como de días del fin de semana. Pues bien, recuerden también que los días de la semana, los meses del año siempre van en mayúscula inicial en inglés y es una característica del idioma. Aquí vamos a encontrar
un repasito a las expresiones de tiempo. Vimos before y after para decir antes y después. Tenemos until. En lenguaje relajado utilizan till en la misma expresión para decir hasta qué momento algo va a ocurrir. O lo contrario, since para decir desde qué momento ocurre algo. Usamos for para decir por cuánto tiempo ocurrieron las cosas. Y usamos during para decir durante qué época o momento ocurrieron las acciones. La segunda parte tenemos aquí from y to para decir desde qué hora hasta qué hora. Oh, the session is from 9 to 10. Esto es de 9 a 10. Podemos utilizar by para decir una aproximación a qué hora más o menos ocurrió algo a eso de tal hora. O up to para decir hasta qué momento es similar a until en esa parte. Tenemos between para decir una fecha y otra. O I lived in Barranquilla between 2000 and 2008. Viví en Barranquilla entre el 2000 y el 2008. O within para decir dentro de tanto. Y ahí vamos a decir cuánto tiempo. Ya eso lo habíamos repasado. Algunas son un poquito nuevas, pero allí como para tener en cuenta en ese caso. Pues bien, aquí también tenemos el uso de lo que es la palabra when, que la traducimos como cuando. Se puede utilizar para hacer preguntas. El uso más común que tenemos. También la podemos utilizar para afirmaciones. ¿Ok? When I was a little girl, cuando era una niña pequeña, I used to love teddy bears. Me solían gustar los ositos de peluche. Estamos hablando de esa época, cuando era niña. En ese caso no es un cuando de pregunta, sino decir un momento, cuando era niña. De igual manera, así como lo usamos para presente, también lo podemos utilizar para futuro. Oh, Sarah will be at the office when David gets home. Ella estará en la oficina cuando David llegue a casa. Es algo que esperamos que ocurra a futuro. Hacemos un cuando que puede ser un momento cualquiera, que puede ser en presente o futuro. ¿Ok? En ese sentido, el when funciona más o menos como un adverbio porque nos va a dar una característica de la acción. Por ejemplo, it is important to know when to go to the doctor. Es importante saber cuándo ir al médico. ¿Qué es lo que debemos saber cuándo ir al médico? Da como una característica que especifica qué es lo que debemos saber. En general, también lo utilizamos para hablar de condiciones generales de cosas que siempre son fijas. En este caso, food tastes best when it's hot. When it is hot. Entonces, la comida sabe mejor cuando está caliente. Ya es una cuestión de indicar precisamente la característica. Son ejemplos muy similares a lo que hacemos en español. Pa- Cuando hablamos, en este caso, de dos acciones, eh, es posible utilizar when, pero es más común utilizar while en inglés. Por ejemplo, when I drive my car, I always wear the seatbelt. Cuando manejo el auto, yo siempre uso el cinturón de seguridad. Son dos cosas que se hacen juntas. Así que es mejor utilizar el while, el mientras para ese caso. I always wear the seatbelt while driving my car. Siempre uso el cinturón de seguridad mientras manejo mi auto. ¿Son posibles las dos formas? Sí, pero recomiendo más la forma que lleva while. Y hablando de eso, aquí les aparece en este caso, ahí está la expresión que vamos a tener para esa parte. Vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a practicar las distintas preposiciones de tiempo. Recuerden practicarlas, mirarlas bien para que puedan responder de la mejor manera en este caso. Siempre seleccionan la opción que ustedes consideran. Está hablando de una hora, un día. Hay que mirar. Cada preposición tiene su uso en particular y le damos a enviar cuando ya esté listo. Muy bien, por ahora pasamos a las expresiones de tiempo. Aquí, pues bueno, a tener en cuenta los días de la semana, que en inglés todos terminan en day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Además de los días de la semana, tienen también expresiones como weekdays, los días de semana, los que solemos llamar hábiles, de lunes a viernes, weekends, cuando hablamos de los fines de semana, y weeknights se suele referir a las noches de los días de semana, entre lunes a viernes. Entonces, a tener allí en cuenta. Para las fechas, usamos lo que son los meses. En el caso del inglés americano, se suele nombrar primero el mes, luego el día. El inglés británico, al irse adaptando, digamos, a las normas internacionales, hoy en día es más común que se diga primero el día y luego el mes. Sin embargo, la forma americana suele ser más común para ese caso. Los meses son la mayoría similares a español. Sin embargo, hay January, hay que decir, el español es diferentísimo en esto porque en francés es janvier, en portugués es janeiro, en italiano es gennaio, en inglés es January y en español es enero. Algo hicimos que nos separamos del resto de idiomas que teníamos allí cerca. Tenemos February, March, April, May, June, July. Si se dan cuenta, son muy similares. August, September, October, November, December. Allí como para tener en cuenta los meses. Como ya dijimos, siempre se nombra primero el mes, luego el día, luego el año. Es la costumbre en los países de habla inglesa. Algunas expresiones de tiempo que podemos usar: at the moment para decir en el momento, right now para algo que es ahora mismo, justo ahora, o now, algo que es ahora. Tomorrow si es mañana, the day after tomorrow si es pasado mañana. No hay una palabra como tal, así como que de uso común para decir eso. Next year, con next podemos simplemente combinar. Next year es el próximo año, next month es el próximo mes, next week es la próxima semana, o in a few minutes, en unos pocos minutos. Y esta sección también va a tener su práctica, es solamente de vocabulario para que ustedes repasen en ese caso, y la actividad didáctica en este caso lo va a llevar a la parte de audio. Aquí van a tener un audio que ustedes van a escuchar, aquí está la bocina, le dan clic y luego escuchan la frase y miran a ver qué faltó allí, lo escriben y le dan a verificar para mirar si lo colocaron debidamente. Pues bien, hablando de la familia, aquí repasamos un poquito lo que ya habíamos visto en esa parte. Recuerden el vocabulario base que habíamos mencionado. Para esta parte tenemos mother and father, madre y padre. Tenemos grandmother y grandfather. Si agregamos el grand, ahí se modifica ese vocabulario base para decir abuela y abuelo. Tenemos sister y brother, la hermana y el hermano. Tenemos daughter y son, la hija y el hijo. Wife y husband, la esposa y el esposo. En el caso de cousin es la única palabra que no cambia entre masculino y femenino, es primo o prima. Es igual. Aunt and uncle, la tía y el tío, mientras que niece and nephew son la sobrina y el sobrino. Ya habíamos dicho que cuando tenemos familia política, es decir, familia relacionada por vínculo de matrimonio, usamos la expresión in-law. Entonces, el padre y la madre de nuestra pareja pasan a ser nuestro father-in-law y nuestra mother-in-law. Y nosotros, si nos casamos, pasamos a ser los son-in-law y daughter-in-law. Pasamos a ser o el yerno o la nuera. Mientras que los hermanos y hermanas de la pareja pasan a ser nuestros brother-in-law y sister-in-law. Y como para hacer la aclaración en ese caso, hay que decir que hay varias palabras de plural que vamos a tener en cuenta por si acaso. En esta parte tenemos parents cuando se refiere a los padres en el sentido de papá y mamá en ese caso. Entonces, allí para esa parte. Mm, Bien, vamos a tener acá lo que es
el uso de esta expresión, así como parents se refiere a los padres, grandparents se refiere a los abuelos, el conjunto de abuelos. Children significa niños, pero en el sentido de familia significa hijos, es decir, hijos e hijas. Si usted tiene dos hijos y una hija, no dice I have three sons, porque sons es solo masculino. Dice I have three children. Cousins en plural, primos y primas. Podemos usar brothers, sisters para el plural, pero si voy a decir tanto hermanos como hermanas, uso siblings. Debo decir que la palabra siblings no es muy común, pero se puede usar. La tienen allí en el contexto. Como ya lo de la familia lo habíamos visto en el nivel anterior, solamente pues le di allí como un repasito al vocabulario que ya teníamos. Y aquí les van a preguntar algunas cositas para recordar precisamente cómo están relacionados los miembros de la familia. Oh, my sisters son el hijo de mi hermana. Recuerden el genitivo que vimos ahorita. Eso indica la posesión de mi hermana. Entonces, el hijo de mi hermana es mi, y allí debo colocar la respuesta que consideremos correcta y le damos a enviar mirando si lo hicimos debidamente. La última sección que vamos a tener en esta parte está relacionada con los pasatiempos, los hobbies. Tenemos varias actividades que podemos hacer, hay muchas. Vamos a tratar de cubrir algunas aquí. Tenemos Watch TV o podemos decir el nombre de la app, Watch Netflix, por ejemplo. Go out with friends, salir con amigos. Play video games, si es jugar videojuegos. Play tennis, si es jugar tenis o algún deporte del que ustedes quieran mencionar. Como play soccer o fútbol, ya saben que soccer es más una palabra norteamericana que otra cosa. Se usa en los países donde hay influencia de los Estados Unidos. Read, que es leer. Listen to music, escuchar música. Ya saben que el listen siempre va pegado al to. Surf the internet, navegar en internet. Muchos lo hacen hoy en día. Go shopping, ir de compras. Go to the cinema o go to the movies es la otra opción para ese caso. Ir a cine. Do yoga, hacer yoga. Cycling, para salir a manejar en bicicleta. Hiking, si es salir a hacer senderismo, caminar, especialmente cuando es a zonas no urbanas, a ir a montaña, al monte, como quieran decirlo. Exercise o do exercise, las dos son válidas para hacer ejercicio. Cook, si cocinar para algunos es un pasatiempo. Dance, bailar. Take photos, hoy en día, bueno, no lo hacemos tanto con la cámara, sino con el celular, pero es una actividad que para algunos la hacen. Les gusta hacerlo en sus tiempos libres, salir, tomar fotos o tomarse fotos, también es posible. Draw, que es dibujar. Text, mandarle mensajes a alguien, textearse con alguien. Recuerden que en el contexto del inglés americano sigue siendo muy común enviar mensajes de texto desde la aplicación de mensajes más que utilizar específicamente WhatsApp o Line o cualquier Telegram u otra aplicación. Entonces, sí, I'm texting her. Le estoy mandando mensajes de texto. Sing, que es cantar. Son solo algunas de las actividades que puede hacer, haber por allí. Recuerden que en este caso, si se utilizan ahí algunos verbos con actividades, eh, en caso de ser presentados como el verbo principal, pues hay que tener en cuenta de que vayan coincidiendo en tiempo con las cosas que hacían. Por ejemplo, I do yoga with my friends, hago yoga con mis amigos. Si era algo que hacía antes y ya no, entonces I did yoga with my friends. Or I used to do, si llega a ser el caso, para aquellos que de pronto saben un poquito más del tema. Si es después del verbo to be, las actividades deben presentarse con ing porque ya no son el verbo principal de la frase. Oh, my favorite hobby is doing yoga. Mi hobby favorito es hacer yoga. En este caso, doing yoga no está funcionando como un verbo, sino como un sustantivo. Eso ocurre lo mismo en español. En ese caso, hacer yoga es un sustantivo. Entonces, cuando funciona como sustantivo, debe llevar la terminación ing. Y por último, recuerden que después de los verbos de preferencia, como lo vimos en el nivel pasado, like, love, por ejemplo, deben utilizar la preposición to. I like to play video games. We love to sing. Con el caso específico de like, también se podría utilizar I like playing
video games también es válido, por si acaso. Y aquí en la última actividad didáctica vamos a practicar precisamente el uso de esas expresiones, de esos hobbies de los que estábamos hablando. Básicamente aquí vamos a escuchar algunos audios. Escuchen bien a qué hace referencia el audio y seleccionen la opción que corresponda mejor en esa parte. Y al final le dan clic a verificar si lo han hecho correctamente. Pues bien, ya habiendo visto esta parte de lo que son las actividades de tiempo libre, vamos a darle un vistazo a lo que son ya las evidencias que vamos a realizar en ese caso. Vamos a abrir aquí un momentico para que aparezca en pantalla y las vamos a ir viendo. Ya anteriormente habíamos hecho 3 de las 5 evidencias que tiene este curso. Ahora vamos a pasar a mirar, en este caso, las de la actividad de aprendizaje número 3. En este caso tenemos 2 evidencias a realizar. Una es la presentación en video de un miembro de la familia. En este caso van a seleccionar a alguien de su familia. Pueden mirar la guía de aprendizaje si necesitan un poquito más de referencia, pero básicamente es seleccionar a alguien a quien vayamos a describir. Vamos a mirar precisamente donde hablemos de ellos de forma oral. Debe salir su voz. Mencionar si en la imagen que ustedes coloquen, porque deben colocar una imagen. Si no es un miembro de la familia, puede ser alguien conocido, un amigo, alguien famoso. Ustedes mirarán. Es decir, quién está en la foto, cómo está relacionado con ustedes, ya que vimos la familia nuevamente. Decir cómo son, qué características tienen del vocabulario que hemos venido viendo. Recuerda que ya repasamos lo que fue característica física o su personalidad, también lo podemos decir. Decir, por ejemplo, de dónde son, qué les gusta hacer, todo el vocabulario que estuvimos viendo durante el curso y hacer esa presentación. Si por algún motivo no logran hacerlo en video, porque pueden pasar muchas cosas, también pueden mandar un audio si así lo desean. Una página que les puedo recomendar, vamos a colocarla aquí un momentico para que ustedes lo puedan mirar directamente, es Vocaroo. Vamos a cargarlo aquí. Vocaroo es una página en la que ustedes pueden simplemente, tanto desde su celular como desde el computador, grabar la voz. La primera vez les va a salir un aviso que ustedes le van a dar a aceptar para que permita grabar y va a ir grabando todo lo que ustedes dicen. Tiene allí para pausar si necesitan, tiene stop cuando ya está listo. Aquí lo escuchan y si el audio queda bueno, le pueden dar aquí en la opción de guardar y van a tener la opción de descargar el audio para mandarlo en el curso o pueden copiar este enlace, me lo envían y yo voy a tener la posibilidad de escuchar su voz en ese caso. Ahí como para que tengan presente en esa parte las opciones que tienen y lo envían justo con la imagen que vayan a usar de referencia para mirar. ¿Por qué con la imagen? Porque vamos a verificar si están describiendo adecuadamente y usando el vocabulario que se necesita. El último foro es I Introduce Myself. En este caso, van a utilizar el vocabulario aprendido para hacer una presentación. Simplemente van a indicar quiénes son, de dónde son, aprovechando el vocabulario que han visto, qué actividades les gusta hacer. Es lo que van a colocar en ese caso. Recuerden seleccionar los temas que hemos visto durante el nivel, tratar de hacer una frase con cada uno de ellos y al unirlas va a quedar una presentación para este caso. Bien, como les dije al final, iba a mencionar lo relacionado con las fechas del curso y es lo que voy a hacer. Esto ya está en el cronograma, es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta actividad de aprendizaje en la que estamos va hasta el día 26 de junio. Luego, entre el día 27 y el día 30, estaré haciendo la revisión de las evidencias que envíen. Traten de participar hasta esa fecha, por favor.
Si en caso de que lleguen a necesitar de pronto una excepción después del 26, me pueden contactar. Recuerden que en el curso hay un foro de dudas. También les estuve enviando el correo, el enlace del chat. Si quieren hacerlo desde el chat, también lo pueden hacer. Después de esta fecha van a encontrar los componentes formativos, pero ya las evidencias como tal no van a estar disponibles para enviarse. Pueden entrar solamente a repasar o a mirar sus calificaciones. Ya obviamente estarán disponibles en esos días. Recuerden que las calificaciones son A si es aprobado, D si no es aprobado. Para aprobar, simplemente deben participar en las evidencias calificables y tenerlas, obviamente, aprobadas. Si le llega a faltar una de las evidencias, pues en este caso, en las últimas actividades, está bien, no va a haber problema, siempre y cuando el resto esté aprobado, yo les puedo ayudar allí a decidir que el curso quede aprobado. Si le falta más de una, ya ahí sí está un poquito difícil. Participen, no dejen nada pendiente para que tengan buena opción de aprobar, especialmente en estos días que falta poco tiempo para terminar el curso. No se confíen porque si alguna evidencia no les queda aprobada, después van a tener problemas para pasar a los siguientes niveles. Y como ya les dije anteriormente, les voy a estar enviando un correo para asegurarme de que puedan registrarse posteriormente al siguiente nivel. Si aprueban este nivel, enseguida, si ya lo terminaron, van avanzando al nivel 3 y así sucesivamente. También les decía, el foro está disponible hasta final de curso. Igual aquí arriba está la opción de mensajería. Este iconito en forma allí de globo de texto les va a servir para mandar un mensaje privado si necesitan hacer alguna consulta acerca de este cierre de curso. Pero básicamente es eso lo que tenemos en esta parte. Y ahí estaremos al tanto de las participaciones. Recuerden que el día 30 voy a estar publicando un anuncio ya indicando los aprobados definitivos. Durante ese día voy agregando la información y al final les estará llegando un correo indicando precisamente si aprueban o no aprueban el curso. Por ahora creo que esto es todo lo que teníamos para este caso y espero que les vaya de la mejor manera en estos últimos días de curso y que puedan aprovechar al máximo, como siempre lo espero, todo lo que tenemos para ver en este nivel.